Alexei, ¿por qué piensa usted así? ¿Por qué hay 13 millones de científicos y un resultado nulo? Después de todo, vemos y observamos el desarrollo de las tecnologías. Sí, en algunas áreas hay progreso, pero ese mismo progreso debería darse también en otras áreas, biomedicina, energía, tecnologías de transporte de todo tipo, no solo terrestres, también voladoras, espaciales, tecnologías de transporte. Todo esto también debería haber progresado y evolucionado de la misma manera, pero no lo estamos viendo. Eso es, también existen tecnologías sociales, ahora que lo recuerdo, es decir, la organización de la sociedad. Tenemos un modelo bastante unilateralmente construido y prácticamente no cambia. Eso es, pero en realidad todo debería cambiar. Es decir, todo debería progresar y avanzar según la ley de acumulación de la experiencia previa, análisis, creación de un aparato, tecnología o método nuevo y más avanzado, y así sucesivamente paso a paso. La evolución de las tecnologías y el progreso científico en la electrónica es precisamente un ejemplo así. Así debería ser en todas partes, pero eso no ocurre. Y debería ocurrir. Tenemos muchísimos ámbitos que claramente sufren por la falta de progreso. Por ejemplo, la genética. Es decir, ya podemos ensamblar ladrillo por ladrillo, bueno, no una hormiga, pero sí algunas células simples ya se pueden crear. Pero ¿de qué nos habla esto? De que debemos obtener algún beneficio, alguna utilidad de ello. Así que cuando se descubrió y se empezó a desarrollar la electrónica, obtuvimos un buen resultado. Cuando se descubrieron las telecomunicaciones, la televisión, eso también empezó a evolucionar muy rápidamente. Eso es, las tecnologías militares, por ejemplo, con estas bombas atómicas, con estos misiles balísticos, todo eso también cambiaba bastante rápido, justo ante nuestros ojos. Eso es. Pero ¿por qué no ocurre esto en la medicina? ¿Por qué todavía no tenemos una batería? Por ejemplo, una batería común, digamos como una AAA, pero que pueda alimentar, no sé, una casa entera durante, digamos, una semana. Lo digo solo como ejemplo, ¿sí? Parece que eso ya debería estar a punto de aparecer. Y lo más curioso es que al parecer todos los científicos dicen que ya casi lo logramos o que ya casi va a estar listo, pero no existe. ¿Por qué? ¿Qué se los impide? Sí, estoy de acuerdo. Es decir, por un lado tenemos el desarrollo de la electrónica, digamos, o de las mismas tecnologías atómicas, ¿no? Pero eso fue antes en el pasado. Y ahora la medicina ni siquiera puede, por ejemplo, hacer un diente nuevo o curar la vista, ¿no? Devolverla a un estado normal. Sí, Pero esos métodos para tratar la vista en realidad no son un tratamiento, no es una recuperación al estado saludable anterior. Y así es con cualquier área de la salud, ¿no? Muy rara vez se logra una recuperación. Principalmente son como muletas, operaciones, amputaciones, implantes, cosas así, ¿no? Pero no una recuperación completa al estado saludable. sí, es decir, tenemos una situación extraña en la que una parte de nuestra vida está en el siglo XXI o casi en el XXII, mientras que otros aspectos de la vida siguen estando como en el siglo XVIII, XIX o incluso antes. Es una clara desproporción. Eso no es normal. El ser humano es una entidad en el universo que se desarrolla, si todo está bien, si todo va correctamente, se desarrolla de manera equilibrada en todas las direcciones. Sí, puede haber, por ejemplo, algún pequeño desequilibrio en algún periodo, por ejemplo, 5 años hacia un lado, luego 5 años hacia otro lado. Pero en general, a lo largo de un siglo no debería haber tales desproporciones. Aquí claramente algo no encaja y al parecer hay razones para ello. Sí, me sorprendió mucho cuando me enteré. Simplemente leí muchísima ciencia ficción en mi infancia y todavía la leo, que los clásicos de la ciencia ficción, los que leemos ahora, esos clásicos fueron escritos en los años 50 y 60 del siglo XX, es decir, ha pasado medio siglo. Y en la ciencia ficción ellos ya vuelan a Marte, a otras galaxias, hacen muchas cosas más, ¿sí? Pero nosotros ni siquiera podemos salir más allá de la Tierra. Aquí hay varias razones y sobre cada una de ellas hay que hablar un poco más en detalle. Entonces, la primera razón, probablemente la más clave, radica en que la estructura de la ciencia moderna se posiciona a sí misma como una casa de búsqueda libre, una casa de pensamiento libre, pero en realidad no es así. Si miramos un poco la historia reciente, más o menos documentada, la historia de la creación del propio proyecto de la ciencia, porque la ciencia, en esencia, lo que tenemos hoy es un proyecto alemán. Esto es, en realidad, un invento puramente alemán, precisamente la búsqueda de la verdad.
el razonamiento, la repetición de experimentos, todo esto, digamos, es la escuela alemana. No se refiere solo a Alemania, es, digamos, un enfoque general, por así decirlo. Esta escuela surgió de la Iglesia. Es decir, en esencia, el proyecto Ciencia fue un antagonista, se creó como antagonista del proyecto eclesiástico. El proyecto eclesiástico, la Iglesia, cualquier religión, siempre pone en primer plano a quién, es decir, la personalidad de Dios, quien lo creó todo. Es decir, alguien crea algo y a alguien. La ciencia, en cambio, siguió exactamente el proyecto reflejado. Es decir, allí algo, el Big Bang, creó algo y luego alguien, por ejemplo, al ser humano en la Tierra. Bueno, no solo al ser humano, sino en general toda la vida. Así como Dios creó toda la vida, aquí toda la vida la creó el Big Bang, donde explotó una cosita pequeña que no se sabe de dónde salió. Sí, sí, sí. Y luego de eso, de ese algo apareció alguien. Es decir, fíjense, esta es la paradigma de la ciencia, porque si escuchan cualquier entrevista con cualquier científico, esto se nota claramente como un hilo conductor. Si encontramos algo inusual, no importa si es en la luna o en algún desierto, como piedras que se mueven o algo por el estilo, o por ejemplo algunos procesos extraños, siempre buscan qué pudo haberlo causado. Es decir, qué proceso lo hizo. Siempre excluyen la posibilidad de alguien. Por eso, para el mundo científico, digamos, todos esos extraterrestres ya de por sí son un chiste, porque su propia concepción rechaza eso. A mí me da mucha gracia cuando los científicos modernos intentan encontrar extraterrestres, no tienen la religión adecuada ni la iglesia adecuada, están buscando algo. Ellos encontrarán perfectamente los procesos, pero digamos, si sales de casa y ves que el parterre que antes estaba en su sitio, ahí en la esquina, cerca de la entrada, de repente se ha movido 1 metro, ¿verdad? Entonces el científico buscará el proceso que movió eso. No va a buscar a una persona ni a un extraterrestre que lo haya movido, va a buscar un proceso. Y ese es un enfoque sin salida. Es decir, sí, puede que haya habido algún proceso, como que llovió, hubo hielo, pero también puede que haya sido alguien. Y resulta que tenemos dos proyectos antagonistas diferentes, cada uno tirando por su lado. Unos buscan la voluntad de Dios en todo y otros buscan el proceso. Pero nuestra vida es integral. Hay que buscar ambas cosas juntas. Y creo que uno de los grandes fracasos de la ciencia moderna, de la falta de progreso actual, está precisamente en esto. Entonces resulta que la ciencia comete un error fundamental desde el principio, al no suponer la existencia de alguna fuerza inteligente, poderosa y creadora, una entidad que dé origen a todo. Es decir, ella registra todo en algunos procesos aleatorios, ¿verdad? Es decir, esto ya está cortando un gran, digamos, segmento, ¿no? Área grande. Sí, absolutamente cierto. El segundo punto interesante es la relación con las autoridades. Esto también es muy factual, probablemente incluso el más clave. El segundo punto clave aquí será el poder por su naturaleza, el control, implica ocultar conocimientos, ocultar información. Es decir, cuanto menos sepa el ejecutor sobre el panorama general, mejor cumple su función. Esto es objetivamente así, no por alguna mala intención, pero cualquiera que haya estado involucrado en el emprendimiento o en la organización de algo lo sabe, porque cuanto más sabe una persona, ese conocimiento empieza a estorbar, porque comienza a pensar que es más inteligente y que lo hará mejor. A veces puede ser cierto, pero a menudo esto perjudica el proceso general. Así es. Y la ciencia, por su naturaleza, está destinada a descubrir y publicar nuevos conocimientos. Y aquí es donde surge este tipo de paradoja. El poder que financia la ciencia, ¿por qué le paga? Oficialmente parece que es para descubrir el universo, desvelarlo, conocer cada vez más. Pero una parte de la ciencia se dedica a la sociología y la sociología precisamente se ocupa de construir los mecanismos internos de la comunidad humana y de averiguar directamente quién manda, quién obedece, bajo qué condiciones se manda y así sucesivamente. Es decir, resulta que el poder financia la ciencia, ¿verdad? Pero le paga de tal manera que no se ocupe de ciertos temas. Y la sociología, por ejemplo, es una de esas áreas que más bien oscurece y confunde la situación que aclararla. Y lamentablemente lo mismo ocurre y se extiende a otras áreas también. Por ejemplo, si se otorgara la inmortalidad, resultaría necesario reformar todo por completo. Es decir, de inmediato tendríamos un aumento de población, imagínese.
y todos dejarían de morir, ¿verdad? Eso sería una explosión social inmediata. Habría que cambiar por completo la sociedad. Y eso sería una amenaza inmediata de perder el control. Imagínese, antes tenía bajo su control a 10 personas. Bueno, y mañana 10.000. Vaya, ¿y cómo se organiza a esa multitud? ¿Y cómo se la alimenta? ¿Y cómo se la viste? ¿Cómo se la aloja? De inmediato surgen preguntas. Sí, sabe, hay una buena frase en uno de nuestros relatos o novelas de ciencia ficción. La situación era que, de nuevo, supuestamente en nuestro futuro cercano, y uno de los científicos en una parrillada con un político le dice, ¿y si mañana les doy un motor de superondas y la gente se dispersa por la galaxia? Eso sí que sería gracioso. Al día siguiente hay elecciones, pero no hay nadie para votar. Todos se han ido volando. ¿Mm? Esto indica directamente por qué el poder no está interesado en el desarrollo de ciertas áreas de la ciencia y la tecnología. Es tan evidente que ni siquiera hace falta, en mi opinión, demostrarlo. Así resulta que la ciencia, de nuevo, bueno, en cierto modo contradice sus propios principios, porque al estar vinculada al poder, se ve obligada a adaptarse a quien la financia, porque la ciencia no puede ganar dinero por sí misma. Eso es indiscutible, ¿verdad? Siempre la financian. Cuando la ciencia empieza a ganar dinero, deja de ser ciencia. Por ejemplo, en los Estados Unidos hay dos institutos. Uno de ellos está respaldado por la industria petrolera y el otro por la energía verde. Y llegan los compañeros de la industria petrolera al primer instituto y dicen, necesitamos investigaciones que demuestren que la energía solar no es eficiente y que todavía hay muchas reservas de petróleo, por lo que sigue siendo bastante limpia. Es más limpia incluso que la energía solar o que los aerogeneradores, porque en los aerogeneradores se utilizan muchos materiales que no se pueden reciclar. Y los científicos escriben, por supuesto, los científicos redactan un estudio diciendo que si la energía petrolera es la mejor, al final es la más limpia y todo está perfecto. Luego, por decirlo de alguna manera, esos mismos científicos o sus colegas, basándose exactamente en los mismos principios, pero en otra universidad, ya redactan un informe oficial diciendo que la energía solar es la más limpia, que los aerogeneradores son maravillosos y todo eso. Es decir, esto es lo que se llama ciencia por encargo. Lo que ustedes necesiten, eso es lo que les escribiré. Sí, también hay situaciones en las que quien financia empieza a influir de manera significativa en el curso de la investigación, una especie de manipulación. Él dice, hazlo así, no como tú quieres, no para el bien de toda la humanidad. Yo lo necesito de esta manera, te pago y tú hazlo exactamente así. Sí, eso que usted escribe es aproximadamente el 95% de la ciencia. Así es como debe ser. Y ese es el resultado que se espera. Y ya está.